En este video presentamos a los futuros gerentes, quienes nos van a hablar sobre la burocracia. Luis Nava, Jeremy Galvis, Graciela Coirán, Franco Mantilla, Luis Lara. ¿Qué es la burocracia? Para iniciar hay que conocer los conceptos básicos acerca de la burocracia. La burocracia es una forma de organización que se basa en reglas, procedimientos y jerarquías bien definidas, para alcanzar la eficiencia y la eficacia de la gestión de una organización. En una organización burocrática, los roles y responsabilidades están claramente definidos, se siguen procedimientos formales para la toma de decisiones y se establecen controles y supervisiones para garantizar que las reglas se sigan y se cumplan adecuadamente. El término burocracia proviene del francés bureau, que significa escritorio, y del griego kratos, que significa poder o gobierno. Una vez sabido esto, vamos a hablar de cómo es el enfoque burocrático en la organización. El enfoque burocrático en la organización es un modelo teórico que se enfoca en la estructura de la organización y en cómo se debe diseñar las reglas, procedimientos y roles de los miembros para alcanzar la eficiencia y la eficacia en la gestión de la organización. En otras palabras, el enfoque burocrático busca establecer un conjunto de normas y procedimientos claros, precisos, para que todos los miembros de la organización sepan cómo deben realizar su trabajo. Además, se busca la especialización de las tareas y la jerarquización de los roles para que cada miembro tenga un lugar y una función específica dentro de la organización. Este enfoque también destaca la importancia de la documentación y el registro de las actividades y decisiones de la organización, y la necesidad de establecer un sistema de control y supervisión para garantizar que las reglas se sigan y se cumplan adecuadamente. La burocracia como forma de organización ha existido desde hace siglos en diferentes culturas y sociedades, pero se desarrolló en su forma moderna durante el siglo XIX y principios del siglo XX. A continuación, un ejemplo sobre cómo es la burocracia. Tengo que hacer llegar el proyecto de ingresos a Peter Porter en Pasadena y es total y absolutamente necesario que llegue el día de mañana. Pete Porter, Pasadena. Pasadena, pronto. Procese paquete pronto. Pepe, pon pericia presionando por poner paquete prioritario para Pasadena. Presto. Ponlo. Aquí está su paquete, señor Burns. Mi nombre es el remitente, pedazo de bolonio. Ventajas de la burocracia y tipos de autoridad en empresas. De acuerdo con los teóricos de la burocracia, estas serían las ventajas de aplicarla correctamente en las empresas y demás organizaciones. Racionalidad en relación con el logro de los objetivos colectivos, precisión en la definición del cargo y las operaciones, rapidez en las definiciones, univocidad de interpretación, uniformidad de rutinas y procedimientos, continuidad de la organización, reducción de la fricción entre las personas, subordinación de los más nuevos con respecto a los más antiguos. La racionalidad en el sentido weberiano implica adecuación de los medios a los fines y esto implica eficiencia. Una organización es racional si en ella se escogen los medios más eficientes para la implementación de las metas colectivas de la organización y no la de sus miembros individuales. Para Max Weber existe una diferencia entre los conceptos de autoridad y poder. Dicha diferencia es la probabilidad de que una orden de un contenido determinado sea obedecida por un grupo concreto de personas. Cada una de estas autoridades tiene sus propias sociedades complejas únicas que han evolucionado a partir de definiciones simples. La autoridad tradicional consiste en un perfil dominante, uno que encarna la tradición y el gobierno. Este tipo de liderazgo ejemplifica el poder de construir orden. La autoridad racional legal requiere un enfoque lógico y sistemático del liderazgo. El liderazgo racional de Weber prevalece en la toma de decisiones carismática y la autoridad carismática quiere decir que la confianza es la fuerza impulsora del liderazgo. Con una autoridad carismática, el liderazgo tiene la capacidad de conectar distintos grupos y llevarlos a la línea de meta. Cada autoridad tiene su propia fuerza impulsora para llevar a una organización a cumplir las metas de la organización.
Representantes. Los principales representantes de la burocracia tenemos a Max Weber, que nació en 1864 y falleció en 1920. En sus teorías, Weber se muestra en contra de la conciencia de clases y el nepotismo. A principios del siglo desarrolló una idea de cómo deben ser las empresas en las organizaciones, tomando como base la autoridad. Weber fue el primero en observar y escribir acerca de las burocracias que se desarrollaron en Alemania durante el siglo XIX. Las consideraba eficientes, racionales y honestas. Otro de los principales representantes de la burocracia fue Robert Merton, que nació el 4 de julio de 1910 y murió en el año 2003. Merton argumentó en su momento que la tendencia de las burocracias a enfatizar las reglas puede provocar que éstas se conviertan en fines. La estructura jerárquica de la carrera burocrática permite la exageración de las supuestas virtudes de la misma: prudencia, método y disciplina. También fue el padre de la teoría de las funciones manifiestas. Tuvo unas funciones latentes y autor de obras como el análisis estructural en la sociología en 1975. Merton es uno de los clásicos de la escuela estadounidense de esta disciplina. Y por último, también de los grandes representantes fue Alvin Gowner, que nació en 1920 y murió en 1980. ¿En qué se centra Galvin? Centra su crítica en el dualismo entre disciplina jerárquica y competencia profesional, que hace que no exista un único tipo ideal de burocracia, sino multitud de modelos. Sostiene que no existe un único tipo o modelo de burocracia, sino grados diferentes de burocratización. Funciones y disfunciones. Funciones de la burocracia. Weber define la burocracia como un sistema de gobierno de control legal que es impersonal, eficaz y eficiente, y que reduce la desigualdad social, aunque esto puede ser negativo y las personas que trabajan en ello la utilizan de manera irracional e inflexible. Establecimiento de reglas y procedimientos. La burocracia se basa en la creación y aplicación de reglas y procedimientos estandarizados para asegurar la eficiencia y la uniformidad en operaciones de la organización. Organización racional del trabajo. La burocracia busca la organización racional del trabajo, es decir, la división del trabajo en tareas especializadas y la coordinación de estas tareas para lograr objetivos de la organización de manera eficiente. Selección y producción basadas en el mérito. La burocracia se basa en la selección y promoción de los empleados en función de sus capacidades y méritos, en lugar de factores como la amistad o el favoritismo. Disfunción de burocracia. Las causas de la disfunción de la burocracia residen básicamente en el hecho de que estas básicamente no tienen en cuenta la llamada organización informal, ni se preocupan por las diferencias individuales entre personas que necesariamente introducen variaciones en el desempeño de las actividades. Por ejemplo, rigidez. La burocracia tiende a ser muy inflexible y resistente al cambio, lo que puede dificultar la adaptación a situaciones cambiantes. Excesiva formalización. La burocracia se basa en la regla y procedimientos estandarizados, lo que puede llevar a una excesiva formalización de comunicación y la toma de decisión. Ineficiencia. Aunque la burocracia se basa en la idea de la eficiencia, la práctica puede ser ineficiente debido a la rigidez y la excesiva formalidad. Evaluación crítica y tipos de sociedad. Podemos decir que él describe cómo debería ser el funcionamiento de las grandes organizaciones y examina la burocracia como un tipo de organización en las sociedades industriales desde hace muchísimos años atrás hasta las sociedades modernas, bajo una estructura de trabajo en donde todos los trabajadores estuviesen especializados en sus campos y sus funciones para el mayor desempeño y aprovechamiento de sus actividades dentro de la misma empresa, en donde para el objetivo principal de esta organización siempre en todos los casos será resolver todos los problemas que se estén presentando en ese momento en la sociedad o por consecuente los de una empresa. Y para hablar un poco también sobre los tipos de sociedad, podemos decir que en esta encontramos en la sociedad tradicional,
donde destacan lo que viene siendo el patriarcado y la herencia. La sociedad carismática, donde destacan características místicas, arbitrarias y personalistas. Y la sociedad burocrática, donde destacan las normas impersonales y la racionalidad. Muchas gracias.